Lucas 22, versículo 47. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: Mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Mateo 22, por favor. Perdón, Mateo 26. Mateo 26, versículo 47. Padre, tú eres Dios y delante de ti estamos en tu Hijo Jesucristo, y con la guianza y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para predicar tu palabra, Señor, esta palabra que es tuya, esta palabra que es santa y sagrada, esta palabra que vive y eficaz, Señor, y que puede llegar a lo profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestro interior, y ahí comenzar o a sacar a luz las cosas o a comenzar a obrar en nuestras vidas para ir transformándonos, para ir convirtiéndonos en verdaderos y auténticos hijos tuyos, Señor. Gracias porque Logos, que eres tú, la palabra, Cristo de la gloria, se hizo carne y habitó entre los hombres, Señor, y los hombres pudieron ver la manifestación de tu gloria encarnada, Señor. Pero los hombres te negaron, los hombres te vituperaron, los hombres, ¿qué no hicieron contigo, Señor? Yo te pido en este momento que tú nos hables, porque los hombres siguen haciendo lo mismo que te hicieron, Señor, antes de ir a la cruz. Toda esta generación que está bajo la total depravación, Padre de la gloria, tú que eres Dios, tenga misericordia y te acerques a ellos y los salves, Señor. Dice así la palabra de Dios en Mateo 26, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él, mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar,
porque todo lo que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la Escritura de que es necesario que así se haga? Y en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis venido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándolo, huyeron. Tomen asiento. El tema es el amor el amor de los hombres, el falso amor de los hombres a Jesús, ¿no? El falso amor de los hombres a Jesús. Hace ya como 4 domingos dejamos el Evangelio para reforzar la importancia de la oración, ¿no? De la oración, de la insistencia de nuestro Dios de que oremos, amado hermano. No, la oración no es una opción. La oración es una gran necesidad para todo creyente, para todo hijo de Dios, que debe buscar de Dios, porque nos prepara para poder recibir las bendiciones de Dios y darle lugar a Dios, que se lo merece por esas bendiciones, porque Él engrandece su nombre cuando somos bendecidos por Él, ¿no? Porque muchas veces hay algunos creyentes que cuando son bendecidos por Dios no agradecen a Dios o no tienen una actitud de que Él es el que está haciendo esas cosas, y poco a poco se van a ir olvidando de Dios o van a ser religiosos, y otros van a mostrar realmente lo que son, ¿no? Y en otro caso es cuando también las oraciones nos preparan para los momentos de prueba, para los momentos de tribulaciones, que de una u otra manera lo vamos a enfrentar, ¿no? Ya sea nosotros como hijos de Dios, como creyentes, o alguien cercano a nosotros, o no, que puede ser familia o alguien de la iglesia, ¿no? Un santo hijo de Dios, una hija santa de Dios, que puede estar pasando pruebas y dificultades, ¿no? Y las pruebas, como decíamos ayer, pueden venir de un momento a otro, ¿no? De un momento a otro las pruebas vienen, amado hermano, y no la podemos detener. Pero si ya Dios nos ha llevado a orar, es porque Él sabe lo que va a pasar. Dios sabe todo y Él nos lleva a orar. Por eso que les invoco en el nombre del Señor a que tengamos esa necesidad de orar, esa necesidad imperativa de orar, ¿no? Aprender a tener o ser reverentes en la oración, saber que estamos delante de Dios y le estamos clamando a nuestro Dios para que Él obre en nuestras vidas, para que Él nos cambie, nos transforme, para que Él siga haciendo su obra buena, y que es la voluntad de Dios es perfecta y agradable, perfecta, le agrada a Dios y nos agrada a nosotros, y es perfecta, amado hermano. Por eso que aquí vamos a encontrar las pruebas que ya vienen sobre los discípulos de Jesús, especialmente, ¿no? Sobre los discípulos de Jesús, y cómo van a reaccionar ante las pruebas, ¿no? Cómo ellos van a reaccionar. Ya hemos visto que Jesús ha estado orando, ha dividido en 2 grupos, ¿no? A los hermanos, 8 había en un lugar y 3 había en otro lugar, ¿no? 3 que estaban cerca a Él y los 3 se durmieron y no pudieron permanecer en oración el tiempo que era necesario que ellos pasaran para ser preparados para la prueba que se venía, ¿no? Y no lo hicieron. Y cuando vinieron las pruebas, vamos a ver todo lo que pasó. Por eso que vamos a encontrar a la manifestación de la humanidad contra Dios, ¿no? Y ellos no están preparados para eso,
y se van a comportar en su gran mayoría como esa humanidad, ¿no? Porque van a terminar huyendo, van a dejar solo al Señor. Por eso que es importante el orar, amado hermano. El orar no es una opción, no es una opción. El orar es algo, así como tú y yo respiramos. Tú no puedes dejar, ya me cansé de respirar y esta semana no voy a respirar, ¿no? Porque estoy cansado de respirar. No creo que alguien tenga esa necedad, ¿no? Si no respiramos, nos morimos. Si no oramos conforme a la palabra de Dios y nutridos por la palabra de Dios, tarde o temprano vamos a morir espiritualmente, amado hermano. O ya estamos muertos espiritualmente y somos solamente como los zombies, ¿no? Que caminan y que no tienen vida del Señor porque no oramos, no leemos la palabra, elegimos cuando venimos a los cultos y por qué, si hay algo, no hay algo, tomamos opciones, decisiones y pensamos que estamos bien, pero en realidad para Dios estamos lejos y cuando vienen las pruebas no estamos preparados, ¿no? Dice, mientras todavía hablaba, ¿no? En el versículo 45 dice, entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega, dice, se acerca el que me entrega, ¿no? No dice se acerca la turba, se acerca la chusma, se acerca la multitud, no dice, se acerca el que me entrega. Mire, qué tanto valor Dios nos da a nosotros cuando Él está procesando nuestra salvación. Cuando alguien de una u otra manera ha oído el Evangelio, ha oído la palabra de Dios, ¿no? Y comienza a caminar de repente queriendo entender o no se ha convertido y piensa que está convertido, comienza a seguir al Señor. Y cuando se presentan las cosas que Él no quiere que sean así, deserta. O si no, como en este caso Judas, muy probablemente Judas era un hombre, definitivamente era un hombre codicioso, ¿no? De repente su codicia giraba en torno al dinero, ¿no? Porque hay muchos que a veces pensamos de que teniendo dinero y teniendo cosas lo tenemos todo y estamos preparados para cualquier cosa. Y no es así, amado hermano. Nunca ha sido así y nunca será así, ¿no? Sabemos por qué, pero mientras todavía hablaba, él estaba hablando, ¿no? Mientras todavía él hablaba, vino Judas, ¿no? Uno de los 12. No dice el traidor, no dice el que me entregó, no, dice uno de los 12. Para Jesús, hasta ese momento, aunque ya él sabía que venía, seguía siendo uno de los 12, uno de los apóstoles. Mire la grandeza del amor de Dios, ¿no? De que Él puede creer en nosotros hasta el último momento. Que las decisiones que de repente hemos hecho en nuestra mente, en nuestro corazón, o ya hemos hecho parte de lo que va en contra de Él, nos podamos arrepentir y podamos decir, no lo voy a entregar. Uno de los 12, ¿no? Es decir, para que Mateo escriba eso, Dios, por medio de ese Espíritu Santo, ha trabajado mucho con Mateo, pero mucho con Mateo. ¿Me entiende? Porque si él está escribiendo este evangelio y lo está escribiendo después de los eventos, él sabía lo que pasó con Judas, pero él dice uno de los 12. Cuando Dios nos hace amar como Él ama, como Jesús ama, también podemos actuar como Jesús. Y en este caso el escritor, que es Mateo, está poniendo eso, ¿no? Nosotros no podemos seleccionar hermanos o personas, ¿no? Y una de las situaciones que tenemos aquí como iglesia es eso, ¿no? Que a veces somos selectivos. No nos damos cuenta, pero yo les puedo decir a varios y me van a decir que no, pero una prueba es, por ejemplo, cuando alguien viene por primera vez, no nos acercamos, ¿no? No tenemos ese amor de Dios, esa bondad de Dios hacia esa persona. Más prevalece nuestro orgullo disfrazado de, oh, qué roche, qué vergüenza, ¿no?
porque nuestro orgullo se disfraza de eso, ¿no? Porque el orgullo es un arma, es el arma más, una de las armas más poderosas que a veces nos destruye, amado hermano, o a veces también nos miramos a nosotros, ¿yo quién soy? Si yo, y te consideras poca cosa. Hermano, nadie que es un hijo de Dios es poca cosa. Tú y yo valemos la vida de Cristo, tú valemos lo mismo que Cristo vale. Puede ser que para el mundo tú no tengas posiciones, economía, pero para Dios, tú y yo somos hijos de Dios. Es importante, amado hermano, que entendamos, porque todas esas cosas, Dios trabaja en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso que en las iglesias, cuando comenzó la iglesia, habían esclavos que eran los pastores, y parte de la feligresía eran los amos. Imagina, en la iglesia, el pastor era el que dirigía la iglesia, y el amo se sentaba como un feligrés, y si el pastor pedía algo y le pedía a él, no como amo, sino le pedía como feligrés, el amo tenía que hacerlo, porque si había convertido a Cristo, ya su vida ya no estaba, ya no prevalecía, ¿no? Entonces, Dios nos ayude realmente a que la oración y el poder del Espíritu Santo nos haga cambiar y seamos semejantes a Cristo. Por eso Jesús se acercó a todo tipo de personas. Él nunca hizo acepción de persona, hasta un leproso le dijo, no, si quieres, me puedes sanar. Y Jesús no solamente oró por él, sino que lo tocó, ¿no? Nadie tocaba a un leproso, pero Jesús pudo tocar. Así un día nosotros venimos a Cristo. Con lepra todos éramos leprosos. Tenemos lepra espiritual por causa del pecado. Para Dios olíamos a muerte porque el leproso huele a muerte. En cada momento se está pudriendo su cuerpo en vida, porque esa es la característica del leproso. Pero vino alguien y nos tocó y nos habló del amor de Dios. Y Dios nos salvó y convirtió y nos hizo verdaderos hijos de Dios. Dice, y con él mucha gente con espadas y palos, mucha gente, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Dice, mucha gente. Es increíble, ¿no? Se calcula que había aproximadamente 1000 personas que fueron a tomar a Jesús. Porque los judíos no estaban gobernados por judíos, sino estaban gobernados por el Imperio Romano. Pilatos era el gobernador y por lo tanto en la acción de capturar a alguien no lo podían hacer ellos por sí mismos, tenían que pedir permiso al Imperio Romano. Y en este caso, seguro es muy probable que los fariseos, ¿no? los sacerdotes que dicen acá y los ancianos, le pidieron al Imperio Romano que mandara una delegación de soldados, y se calcula que habían por lo menos 600 soldados. 600 soldados. Eso es lo mínimo que había cuando fueron a capturar a Jesús. Y muchos dirán, ¿pero por qué? Porque ya Jesús anteriormente habían mandado a capturarlo, y cuando habían regresado habían dicho, nunca hemos escuchado hablar un hombre con tanta más que elocuencia, con tanto poder, que ellos fueron a capturar a Jesús y fueron capturados por Jesús en su prédica, en lo que Jesús estaba enseñando. Entonces ellos ya sabían, ¿no? Aparte de eso, los fariseos, los sacerdotes, los ancianos, los que estaban ahí, que eran parte del Sanedrín, sabían que Jesús tenía poder, ¿no? Ellos habían visto y sabían y habían escuchado y no podían negar que Jesús había resucitado a Lázaro. Si tenía poder sobre la muerte, de levantar de los muertos a alguien, entonces el poder de Jesús no era cualquier poder. Entonces el hombre cree entonces que con mayor magnitud, ¿no? Con mayor cantidad de gente puede capturar a alguien. Es como, por ejemplo, a veces alguien está endemoniado, ¿no? Y tú llevas a gente para que lo agarren, ¿no? Para que lo agarren, y tú ves que al final el endemoniado tiene tanta fuerza que nadie lo puede agarrar, ¿no? A mí me ha pasado eso, ¿no? Pero cuando tú tienes la autoridad de Dios, la autoridad espiritual de Dios, tú no necesitas ninguna fuerza humana, ninguna fuerza física, sino del poder de Dios. Entonces ellos, amado hermano, estaban claros en ello.
Entonces cada uno dice, no, mire, acá dice bien claro, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos. Dice, de parte. Es decir, los sacerdotes, que eran varios, cada uno llevaba un grupo de personas. Los ancianos también llevaba cada uno un grupo de personas. No sabíamos cuántos de ellos sabía a qué iban, ¿no? Es decir, no era solo los sacerdotes y ancianos, sino que ellos tenían poder, como eran líderes, sobre un grupo de personas. Y ese grupo de personas estaba con ellos. Todo eso iba sumando, ¿no? Los soldados, por eso es que calcula que habían como 400 personas, ¿no? Porque el Sanedrín estaba compuesto de 70 personas y gran parte del Sanedrín estaba aquí. Cuando se habla de los ancianos, se habla del Sanedrín, ¿no? Ahí ponle 70. Y cada uno que haya llevado 3 ya son 210, ¿no? ¿Sacerdotes cuánto? Entonces pues se calculan 400 más 600, 1000 personas como mínimo habían para capturar. Y era un grupo que de un momento a otro se formó, ¿no? Y no sabemos si en este grupo habían personas que habían sido beneficiados por Jesús. De repente en este grupo había muchas personas que ni siquiera conocían a Jesús. No sabían de Él, pero como le estaba mandando a sus jefes, o a veces, ese es el gran problema también, cuando a veces tú estás en una religión o estás en una iglesia que se te enseña que hay que obedecer, ¿no? Que hay que obedecer, y el tema es, porque la obediencia hay bendición, ¿no? Y a veces tú estás en un lugar y no sabes por qué estás. No, porque me dijo mi líder, me dijo mi pastor que aquí yo tenía que estar, pero ¿para qué has venido? No sé, porque me ha dicho que venga, ¿no? Así hay gente, lamentablemente, que cuando no estudia la palabra, cuando no se profundiza en el estudio de la palabra, sigue a hombres, ¿no? Y estos eran seguidores de hombres y que estaban al servicio de ellos. De repente dentro de ellos también habían mercenarios, gente que ellos pagaban, ¿no? Pagaban por hacer las cosas. Porque ya Jesús ya era insoportable para ellos, ya no lo soportaban, ya no lo querían muerto, no querían ni siquiera, ellos querían que desapareciera el nombre de Jesús. Las multitudes cuando se llenan y comienzan a actuar, llega un momento que las multitudes pierden el control de sí mismas. Y aún hasta los guardias o la policía armada le tiene temor, amado hermano. Y ustedes, Dios tenga misericordia de nuestra nación, pero estamos casi al borde de que eso suceda en cualquier momento en nuestro país. Y de un momento a otro, la multitud de las turbas que se están juntando ya de ambos lados pierdan el control y después veamos una gran desgracia en nuestra nación. Entonces las turbas se descontrolan y a veces ni siquiera saben por qué están ahí, pero comienzan a hacer lo que su naturaleza en su corazón hay, maldades, violencia, cosas terribles, ¿no? Como esta gente va a ser con el autor de la vida, que es Jesús. El que está ahí no es cualquier hombre, el que está ahí es nuestro Señor Jesucristo, en la semejanza de hombre. Por eso le dice, ¿no? Con un beso me entregas al Hijo del Hombre, le dice, ¿no? En Lucas acabamos de leer en la lectura de la palabra, dice, al Hijo del Hombre. Está diciendo a Judas, ¿qué estás haciendo? Estás entregando al Dios encarnado, ¿no? Esto es importante que tengamos presente, amado hermano. Muchas veces la injusticia, ¿no?, de las acusaciones que se hacen a las personas no tienen relación con la verdad, ¿no? A veces se acusa a alguien por un chisme, por un comentario o por cualquier cosa, y las turbas actúan y ejecutan, y a veces ejecutan a la persona, lo matan, sin tener realmente algo claro, ¿no? Jesús no había violentado la ley mosaica, Jesús no había violentado la ley romana, no había cometido ningún acto inmoral o ilegal. Jesús no tenía nada que lo acusaran para que ellos fueran. En segundo lugar, no solamente fue injusta lo que hicieron con Jesús, sino fue algo necio, algo que debería a nosotros también preocuparnos, porque
algunos de ellos, como he dicho, no sabían ni siquiera por qué estaban. Y en tercer lugar, fue una chusma cobarde, ¿no? Porque era un solo hombre. Un solo hombre. Ya póngale ya 13 o 12, ¿no? Porque ya no, perdón, me he equivocado, 12, porque ya no estaba Judas en ese lado. Eran 12 personas contra 1000, ¿no? Es decir, solamente un acto de cobardía puede hacer eso, ¿no? Por eso que Pablo le dice a Timoteo que avivara el fuego del don del Espíritu Santo que estaba en él, ¿no? Por eso la importancia no solamente de orar, sino también de estar lleno del Espíritu Santo para no ser cobardes ante las situaciones que se nos puedan dar, amado hermano, ¿no? Era una multitud profana, porque ¿quién estaba ahí? El Dios hecho hombre, ¿no? Este lugar nosotros hemos decidido que aquí la iglesia se congregue, ¿no? Porque la iglesia somos nosotros. Este lugar no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y este lugar es un lugar dedicado al Señor para eso. Aquí no se puede hacer cosas profanas. Aquí no se puede hacer cosas irreverentes. Y no podemos también nosotros venir con actitudes o cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Si acá en este lugar decimos eso, ¿cuánto más a quien iban a violentar era el Dios hecho hombre? Estaban profanando al santo, al único santo, santo en perfección, que nunca de nosotros, aún en esta tierra, por más que quisiéramos, no llegaremos a la dimensión que llegó Jesús en su santidad estando aquí en la tierra. Dice, y el que le entregaba les había dado la señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué viene? ¿No? Esa pregunta, ¿no? Que Jesús es, cuando estás estudiando el Espíritu Santo, las palabras que van a salir de tu boca van a ser las oportunas, hermano. Dice, ¿a qué viene? ¿No? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya no te corresponde estar aquí. A veces nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan, ¿no? El beso en la cultura en que Jesús estaba viviendo en el cercano Oriente, el beso y el abrazo es algo muy, muy especial. Se da a personas que tú aprecias, que tú amas, que tienes comunión, que tienes intimidad con esa persona. En la cultura del cercano Oriente no solamente se besa, los hombres pueden besar a otro hombre, ¿no? Y eso es normal para ellos y expresa realmente esa unidad que hay, esa comunión que hay, ese amor que hay. Parece que Judas era bien expresivo, ¿no? Cuando uno comienza a analizar esto, Judas era bien expresivo y parece que cuando él agarraba y besaba al Señor era algo escandaloso, ¿no? Efusivo. Cuando hay personas que a veces uno se da cuenta, ¿no? Por más que uno quiere, que lo que está haciendo es tan efusivo, pero tan efusivo que ya tú dices, esto no es real, ¿no? Porque algunos son efusivos por naturaleza, ¿no? Si en su vida normal son efusivos, amén, entonces cuando te abrazan y si es que te dan un beso, lo van a hacer también de esa manera, ¿no? Pero aquel que tú lo ves que no es efusivo, o no muy efusivo, o que está fingiendo, ahí tenemos problemas, ¿no? Judas nunca se convirtió, Judas nunca tuvo temor de Dios. Judas fue un hombre muy astuto, un hombre muy inteligente de la perspectiva humana. Seguro que él, cuando Jesús le pedía cuentas, le rendía las cuentas y le cuadraba todo. Nunca le faltó ni un centavo, seguro que hasta le sobraba, porque él era
un hombre muy sagaz, ¿no? Jesús no escogió a cualquier persona. El tema era que el plan de Jesús era que él se convirtiera, ¿no? Jesús no lo escogió porque él era el escogido y él tenía que traicionarlo, ¿no? Sino ni Mateo, que está escribiendo este libro, este evangelio, ni él mismo va a decir uno de los 12, ¿no? Es decir, a veces tenemos ese problema algunos, ¿no? Que creen que ya tú naciste para esto, ¿no? Tu vida está marcada para esto. Y eso va a ser así. Hay historias acerca de Judas increíbles, hermano, cuando uno comienza a estudiar a Judas, ¿no? Dicen, una de las historias que hay, que dice que cuando Judas nació era tan malo, bebé, según la gente, era tan malo que sus padres, siendo bebé, lo arrojaron al mar, dice. Porque ya sabían que iba a ser malo y lo arrojaron al mar. Y él era tan astuto que se salvó, dice que él se agarró y se salvó. Uno lee eso, hermano, pero la gente se imagina y crean historias de Judas. Y hay otras, un sinnúmero de historias acerca de la vida de Judas que la gente ha inventado. Pero Judas era un hombre como tú y yo, hermano. Judas era un hombre que venía y estaba en el culto y se sentaba y seguro era el que más decía gloria a Dios. El que seguro que si alguien le pedía algo, él era el primero en levantar la mano. Y tú lo veías haciendo un montón de cosas. A veces nosotros como iglesia tenemos ese gran problema, ¿no? Que cuando vamos, por ejemplo, llegan las elecciones en la iglesia y votamos por lo que esa persona hace, ¿no? Ese es más espiritual, es más santo, porque siempre está activo, siempre se está moviendo, está en todo. Pero eso no te da a ti seguridad de que esa persona sea más espiritual, que tenga más cercanía a Dios. Ahora, no todas las personas son de esa manera, ¿no? Personas que no se han convertido y que son efusivos, ¿me entiende? Pero hay otras que sí realmente, ¿no? Son efusivos por su propia naturaleza. Ya Dios, como consecuencia de su conversión, ellos no pueden limitar, ¿no? sus emociones. Es por eso que Pablo, cuando habla, por ejemplo, en la manifestación del Espíritu Santo, a veces hay hermanos creyentes que no se controlan, ¿no? Cuando los dones se están manifestando, y ahí es donde Pablo dice que el Espíritu está sujeto al profeta. Por eso a veces como pastor, por ejemplo, tengo algo de experiencia, yo tengo que acercarme a esa persona y tratar de controlarlo, ¿no? Porque esa persona, por ejemplo, es una persona que lo está haciendo, es sana en su manifestación, pero como no sabe cómo controlar al Espíritu de Dios, ¿no? Porque dice que el Espíritu está sujeto al profeta, tú puedes, porque ahí Pablo nos dice que podemos, hermano, tener el dominio propio en ese momento. Por eso que a veces cuando no hay control sobre ello, la gente lo entiende mal, la gente que no conoce a Cristo. Pero este Judas, como digo hace un momento, no era cualquier persona, hermano. Era una persona que aparentaba muchas cosas, pero él había planificado entregar a Jesús. Ya lo estaba ejecutando. Y lo hace de la manera más escandalosa, ¿no? Porque él va a acercarse a Jesús y lo va a abrazar y lo va a besar. Porque él ya había acordado con ellos, dice, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Ese es prenderle, ¿no? Mira, te imaginas, a ese préndale, a ese tómenlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó, ¿no? Es decir, lo alabó al Señor. Y después de alabarle al Señor, reconociendo su señorío, ¿no? Maestro, lo besó, ¿no? Por eso digo que es escandaloso. Por eso digo de que el Señor no se cansa de amarnos, el Señor no se cansa de tener misericordia de nosotros. Dice, ¿no?, que la misericordia de Dios muchas veces se extiende a nuestra vida más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Hasta antes de este beso,
aún el Señor manifestó su amor, su misericordia hacia él. Y él lo conocía, Jesús, muy bien lo conocía, hermano, humanamente, ¿no? Humanamente. Humanamente, porque si hubiese sido espiritualmente no lo hubiese hecho, ni siquiera si hubiese ofrecido a vender a Jesús. Por eso este episodio es muy importante para nosotros como creyentes, yo el primero, hermano, de que nos podamos preguntar, ¿realmente amamos al Señor como Él anhela y desea que lo amemos? ¿Tenemos la capacidad, autoridad para juzgar a los demás? De que si me aman o no me aman. Así tú te des cuenta que esa persona no te ama, ámalo más. Jesús amó más a Judas hasta el último instante. Él extendió su amor hacia él. Por eso que pongámonos a reflexionar, ¿no?, de la importancia de cultivar el amor de Dios en nuestros corazones, de dejar que Dios obre, de dejar que nosotros tenemos que morir para que Él sea formado en nosotros, para que Cristo tome control total de nuestra vida y experimentemos el verdadero amor hacia Dios. Mira, Judas había estado ahí en el aposento y él escuchó orar a Jesús. Esa oración que hemos estado viendo en Juan 17, él lo escuchó, hermano. Él nunca puede decir que no tuvo cerca al Dios de la gloria esa oración y otras veces de repente que Jesús ha orado y que también estuvieron presentes. Él pudo orar, él pudo ver y también seguro que intentar orar como el Señor oraba. Pero como su corazón no estaba convertido, como su corazón no había tenido un encuentro verdadero con el Dios de la vida, su oración no causaba efecto en nuestras vidas, en su vida. Dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se te ha ocurrido? ¿No? ¿Te imaginas que nosotros sabemos, estamos pensando en hacer algo? Y eso que estamos pensando hacer es pecado. Y es un gran pecado. Pero al final lo terminamos haciendo. ¿No crees que esta palabra puede venir de parte de del Espíritu de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué has venido a este lugar? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Cuando tenemos a nuestro Señor en nuestro ser y la palabra de Dios está en nuestra mente, está guardado en nuestro corazón, y amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma, créelo, que Dios no te va a permitir pecar contra Él con pecados escandalosos. Con pecados que no solamente te van a arrastrar a ti, sino a muchos. Con pecados que vas a demostrar que no amas a Jesús, sino que somos tan traidores como Judas, tan traicioneros como Judas. ¿Cuántos compromisos has hecho con el Señor? ¿Cuántas promesas le has hecho al Señor? Y de ellas has cumplido una o casi nada. Por eso yo le digo a alguien, no le hagas promesa a Dios si no estás claro, si no sabes que esa promesa que viene a tu mente y a tu corazón viene de parte de Dios y Él te va a ayudar a que tú la cumplas. Somos fáciles de comprometernos, somos fáciles de decir, porque lo hacemos en nuestros sentimientos, y seguro que Judas pecaba, robaba algo y decía, ya, la próxima no lo hago, la próxima ya no, esta es la última vez, ya no lo hago. Pasaba el tiempo y volvía a tomar, hasta que por ahí escuchó la oferta. Queremos que alguien nos traiga un testimonio contra Jesús y le pagamos buen dinero. Y él fue acá. Testimonio
o nos diga quién es el Señor. Porque ellos buscaron, hermano, testimonios en contra de Jesús. Y alguien que pudiera decir, no, Jesús dijo esto, Jesús hizo esto, Jesús dijo esto o Jesús hizo esto. Y eso no está de acuerdo a la ley o de acuerdo a nuestras tradiciones. O alguien, ya después, al final dijeron, queremos que nos enseñe quién es Jesús, porque ahora no sabemos quién es Jesús. Hoy todos se comportan como Jesús, todos se parecen a Jesús, todos hacen lo mismo. Tuvieron que buscar a alguien. Aunque Judas no fingía muy bien, pero a la hora de la prueba no pasó. Y en esta mañana sería bueno que nos preguntáramos todos, empezando por mi persona, ¿no? ¿A qué hemos venido a este lugar? ¿Por qué estamos en este lugar? ¿No? Que nos ayude, hermano. Estamos pasando momentos difíciles en la humanidad. Estamos pronto a entrar a la manifestación de las muchedumbres, de las multitudes, de las chusmas que van a querer sacar a la iglesia y a los cristianos de esta sociedad. Eso es lo que es la agenda del día de hoy. Lo mismo que le hicieron a Jesús, ahora ya las grandes organizaciones mundiales tienen su agenda y en la cual quien estorba en esa agenda es la iglesia. Son los creyentes, son los cristianos. Vamos a ser atacados por esta agenda, vamos a ser atacados por los musulmanes, vamos a ser atacados por los hinduistas, por todo lado. Así que ahí vamos a ver si realmente somos cristianos o no somos cristianos, si amamos al Señor o no amamos al Señor. No sé si estaré o no estaré en esta tierra cuando eso haya, pero ya eso se viene, hermano. Ya se viene porque la iglesia está adormecida. La iglesia, algunos se comportan como Judas, ¿no? Que traicionan al Señor por cualquier cosa que el mundo les ofrece. Dice, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Mire, llegaron, ¿no? Estaba meditando en esto, ¿no? Pedro sale como representante de los 11, ya no son 12, son 11, y le dice, Señor, voy a usar espada, y ¡fa! Agarra la espada, ¿no? Pedro había sido muy bueno con espada, ¿no? Y le cortó solamente así, ¡fa! Lo dejó mochito ahí a Malco. Así, ¡fa! Porque la espada tiene doble filo, hermano. ¡Sa! Corta de arriba y abajo corta, ¿no? Lo que no corta lo de corta lo de arriba. Es decir, la espada es un arma muy fuerte. Y el Señor agarró y ahí mismo lo operó y ¡pah! Le puso la oreja a Malco, ¿no? Porque él, si eso pasaba, parece que pocos se dieron cuenta de lo que hizo Pedro, pero eso se podía tornar en algo muy escandaloso, ¿no? Históricamente la iglesia cada vez que ha agarrado las armas ha fracasado, hermano. La iglesia ha agarrado las armas varias veces y todas las veces que ha agarrado ha sido un fracaso total. Nunca la iglesia puede imponer o preservar la iglesia con armas humanas, porque la iglesia tiene poder de Dios. Las armas de nuestro Señor son poderosas en Dios para vencer, amado hermano. Mire, este grupito de hermanos que comienza la iglesia en el Pentecostés lograron vencer al imperio romano y tuvieron que postrarse el emperador a la cabeza y reconocer que Jesús era el Señor sin usar ninguna sola arma humana, usando el Evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Las cruzadas, aquellos que leen la cruzada fueron organizados por los cristianos. Y así como buscaron gente, mercenarios y cuantas cosas más, y llevaron gente que ni siquiera sabía por qué viajaban a ir a pelear allá, ¿no?, a la Tierra Santa para recuperar la Tierra Santa, ni siquiera algunos sabían, otros sí sabían. Todos esos, hermanos. Mire, a qué nivel llegó de necedad la iglesia en ese tiempo, la iglesia que no era la iglesia prácticamente, pero tomaba el nombre de Jesús, que un día llevaron a niños a pelear en las cruzadas. ¿Se imaginan? Niños, ¿por qué? Porque decía, el Salmo 8 dice, ¿no?,
El Salmo 8 dice, de la boca de los niños fundaste la fortaleza y ellos tienen poder. Ah, ya, ahora vamos a armar a niños, porque ahorita para que le ganen la guerra a los los moros les decían pues a los musulmanes, ¿no? Y ahí llevaron un ejército. ¿Qué hicieron los musulmanes? Se mataron de risa, pero capturaron a todos esos niños. Por eso te encuentras ahora árabes con ojos verdes, ¿no? distintos. Dice, ¿cómo es? Pero los árabes, ¿por qué son así? Porque esos niños fueron capturados por ellos. Y después se hicieron musulmanes. ¿No? Todas las cosas, cada cosa que tú quieras pelear y usar armas humanas, vas a fracasar, hermano. Vas a comportarte como un seguidor de Judas. Deja que Dios obre. Dios tiene poder para obrar, hermano. Y si Dios permite y no derrota a ese enemigo, es porque muchas veces puede ser el aguijón que Dios nos pone a nosotros. ¿Para qué? Para que nos acordemos, porque tenemos que depender de Dios. ¿Está entendiendo? Dios es Dios, hermano. Dios no hace nada, Él no se equivoca. Él sabe por qué lo hace. O perdón, por qué lo permite y a veces por qué hace las cosas. Entonces, Dios, nada de lo que a ti te suceda está fuera de la voluntad de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, genuino hijo de Dios, nada de lo que te acontece está fuera de su providencia, de su control, de su soberanía. Dios tiene poder para controlar todas las cosas. Y si Él no quiere quitar eso, es por algo, amado hermano. Pero no nos comportemos como Judas. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. Si tú agarras espada, a espada vas a perecer. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿No me diera 72,000 ángeles? 72,000 ángeles. Era más poderoso que todo el ejército de Roma. ¿No? Si se juntaba todo el ejército que tenía el imperio romano, no podrían vencer al ejército que solamente si su padre le mandaba 12 legiones de ángeles. Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Es necesario que aquí vengan y me lleven y hagan la humanidad, porque es la humanidad que está ahí. Ahí habían judíos, habían los ancianos, los sacerdotes, habían judíos, habían los romanos que eran gentiles, habían de todo tipo de gente fue a capturar a Jesús, hermano. No solamente lo llevaron a la cruz, sino que ahí en esa captura estaba la humanidad representada. Como el día de hoy quieren capturar a la iglesia del Señor, como el día de hoy quieren sacar de la escena de que no existe iglesia, que no existe palabra de Dios. Y eso no nos puede mover en nuestra fe. Por el contrario, nos tiene que afirmar en nuestra fe. Porque lo que se tiene que cumplir, se va a cumplir. Las profecías que hay, que Jesús vendrá por segunda vez, se van a cumplir todas las profecías, amado hermano. Como era necesario que se cumpliera la profecía, que así viniera Jesús y lo capturaran y lo llevaran a la cruz del Calvario, todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Solamente que tenemos que estar preparados. Por eso que es tan importante orar y estar lleno del Espíritu de Dios, amado hermano. En aquella hora le dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Yo no soy un ladrón, yo no soy Satanás. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo ejecutaron? Jesús está diciendo, ustedes no me ven la primera vez. Algunos de los que estaban ahí ya lo conocían a Jesús. ¿Y por qué no me prendieron? ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, Jesús era increíble, por eso que ellos sabían, ¿no? La primera vez los mismos judíos donde él se había criado en Nazaret, en la sinagoga, lo llevaron casi hasta la cima, ¿no? Ya lo iban a desempeñar. Y Jesús agarró y se pasó por el medio. No sé qué pasó con él, un poder entró sobre él y pasó por el medio. No lo pudieron tocar. Pero cuando llegó la hora, porque la hora llegó, él tenía que ser tocado. Y también va a llegar la hora en que la iglesia va a ser tocada. ¿Me entiende? Aquí no está siendo tocada en el mundo occidental, pero si yo voy a la China, vamos a la China y queremos ver la iglesia, tenemos que hacer tratos con hermanos que la iglesia está oculta. No porque sean cobardes, porque esa es la forma que Dios ha permitido. Esta iglesia le ha llegado la hora de ser perseguida, como los países musulmanes le ha llegado la hora de ser perseguida. Pero la iglesia ha dejado de existir, no. Existe en Afganistán, que
los musulmanes más radicales que hay en toda la tierra, están en Afganistán. Ya ha llegado a Somalia, un país en África que tiene 40 años de sequía, se imagina, 40 años por la sangre que se derrama todos los días ahí. Y persiguen a los cristianos y los matan. Le ha llegado su hora. A Cuba le llegó su hora. ¿Hasta cuándo? Hasta la hora de Dios que Dios quiere. ¿No? Sí, la hora va a llegar en que la iglesia va a ser tocada. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tocado, ¿por qué no nosotros? Porque a veces la única forma en que la iglesia despierta del sueño en que está, como lo sabemos en el tiempo del terrorismo, la iglesia en la sierra principalmente y en parte de la selva fue tocada y hubo un avivamiento poderoso. Y la iglesia creció y hubo un avivamiento en esos lugares. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Fuerte, ¿no? Huyeron. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Quiénes? Los 12. ¿Quiénes? No sabemos si había más, pero todos huyeron. Hasta Juan, el que tenía el corazón valiente, Juan, el apóstol Juan. Ya después parece reacciona y vuelve a la cruz, ¿no? Y se pone al pie de la cruz. Pero todos huyeron, hermano. Todos. Lo dejaron solito a Jesús. Solo lo dejaron. Aquel que ellos vieron cuando un joven lleva 5 panes y 2 peces y comió una multitud tremenda. Aquellos que vieron a un hombre muerto 3 días y que apestaba ya muerto, salir de los muertos a los vivos, a Lázaro. Aquel que un día el mar embravecido estaba y le reprendió al mar y le habló como ya que eran demonios que habían levantado el mar, y lo reprendió y el mar se puso quieto. Aquel que un día entra a la casa de Pedro y le pone las manos a la suegra de Pedro y al instante se le fue la fiebre. Aquel que había hecho andar a gente que nunca había andado y a ciegos que nunca habían visto, lo dejaron, huyeron. Aquel que le había dicho, voy a ser llevado y ustedes me van a dejar, se estaba cumpliendo la palabra. Por eso es la gran diferencia, ¿no? Que estos hombres después, cuando son investidos por el poder de Dios con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, se vuelven valientes y su vida la exponen por causa de Cristo. El mismo Pablo, ¿no? He peleado la batalla, he acabado la carrera. Solo espero que un día vengan y me corten la cabeza, porque ya mi destino está determinado. Me llegó la hora, podía decir Pablo, pero la hora de partir, y así Dios lo ha permitido. A veces, amado hermano, la mejor manera de aprender la lección es huyendo para ver nuestra realidad, para ver nuestro fracaso, para ver cómo estamos, si realmente lo amamos al Señor, si no lo amamos. Y cuando no nos damos cuenta después de ello, nos arrepentimos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y nos volvemos a Él con todo nuestro ser. Como hace un momento se leía, ¿no? Dice, y Pedro lloró amargamente. Dice que cuando Jesús salió de la casa de Caifás, lo miró directamente a Pedro. Es algo, es el amor de Dios. Y Pedro, hermano, dice, él no lo podía entender. Señor, si yo mi vida te la voy a entregar. Y una pobre mujer le decía, tú no eres el que está ahí. Tú no has estado con Jesús. Tú no eres. A veces fallar es bueno. ¿Sabes por qué? Porque nos muestra nuestra condición, cómo estamos realmente delante de Dios. Y no fallamos en este momento, sino es la consecuencia de que no oramos, de que no buscamos el rostro de Dios, que no estudiamos su palabra. Y a veces fallar es lo mejor, porque ahí nos despierta y dice, ¿qué he hecho, Señor? ¿Qué he hecho? Y tú me dijiste, ¿a qué vienes o qué hago acá?
Dios es bueno. Dios nos levante, amado hermano, y nos convirtamos en una iglesia que ora. Una iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo y predica la palabra de Dios. Una iglesia que deja que las palabras lo escudriñe por medio de ese Espíritu y confiesa sus pecados y le dice: Señor, yo no quiero traicionarte como usted traicionó a Judas. Yo no quiero ser un traidor. Yo no quiero eso. Yo quiero ser un verdadero y auténtico hijo tuyo, verdadero. Si mi vida está expuesta a ello y mi vida la pierdo por esa causa, eso es lo que tú has determinado para mi vida y lo aceptaré, Señor. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Gracias por amarnos, Señor, y hablarnos. Nadie se está libre, Señor, si no afirmamos cada día nuestra relación contigo, si cada día no renovamos nuestro compromiso contigo, Señor, de amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma, negándonos a nosotros mismos y diciendo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para poder, Señor, vivir no bajo mi dimensión, sino bajo el poder tuyo, bajo la gracia tuya, bajo todo lo que tú nos das, para poder depender totalmente de ti, porque nosotros sin ti no podemos hacer nada. Por eso es tan importante, Señor, orar, para prepararnos para las bendiciones y las grandes bendiciones que nos dará, Señor, pero también para las pruebas y dificultades que tendremos y salir en victoria, Señor, pero no comportarnos como Judas, Señor. No, Señor, Padre de la gloria, pues te pido en el nombre de Jesús que tú hables a nuestros corazones y en esta mañana nos vayamos sellados con esta palabra. Que esta palabra nos persiga esta semana y estos días. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios.